y vamos a hablar de un tema que me pidieron relacionado con toda esta situación de la pandemia que hemos pasado todos en el mundo entero, y es sobre la teledermatología. Pero resulta que la teledermatología no es algo que empezó con la pandemia. La teledermatología existía desde hace un tiempo para atrás y nosotros la veníamos haciendo de diferentes formas. Yo tengo que confesar que yo era un enemigo total de la teledermatología hasta que en estos momentos de pandemia y de dificultades para ejercer en forma personal el trabajo, nos obligaron a aprender y a estudiar un poco más sobre este tema de la teledermatología. Bueno, esta es la historia de la época que fue más fuerte de la pandemia, cuando teníamos los corredores de la clínica absolutamente desocupados y estos jóvenes médicos haciendo turnos permanentemente con todas las dificultades que no vale la pena volver a comentar. Y yo, mientras tanto, tranquilo, en la casa haciendo teledermatología de la manera más calmada y más tranquila, como ustedes pueden ver. Pero igual estábamos enseñando aquí, por ejemplo, en esta fotografía, ustedes ven que estamos enseñando un aspecto del acné en una conferencia con médicos de todo el país. La teledermatología resurgió ahora a partir del COVID-19, que interrumpió todos los sistemas de salud, y para evitar aplazar las consultas, excepto las urgencias, los dermatólogos optamos por acrecentar y mejorar la teledermatología que ya existía, como les decía desde el principio. Y ya existía porque se utilizó desde tiempo atrás para diagnosticar y disminuir el tiempo de espera en sitios lejanos, especialmente en hospitales rurales con dificultad para el diagnóstico dermatológico o en los sistemas de salud militar para la atención a soldados que se hallan en el área de trabajo. Utiliza tecnología de la información y de la comunicación para diagnosticar, monitorear, tratar, prevenir y educar a personas a distancia. Es en tiempo real, generalmente la teledermatología, aunque hay formas de hacerla que ya vamos a comentarla, es en tiempo real cuando hacemos un video de consulta con el paciente. También se puede hacer de otra forma, que es la semipresencial, en donde hay la transmisión de fotos con una buena historia y luego reunirse en cualquier plataforma existente. Es un potencial de consulta en las 2 últimas décadas y vale la pena decirlo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos fue el primero que dio los pasos para hacer esto de la teledermatología con la facilidad de ver a los soldados que se encontraban tanto en la guerra del Vietnam como posteriormente en la guerra del Golfo Pérsico y en Afganistán. Y la facilidad que tiene la dermatología y el dermatólogo para que con una muy buena fotografía se pueda hacer y diagnosticar un paciente. Entonces, decíamos que hay varias formas de teledermatología: la teledermatología en tiempo real, que es la videoconsulta en vivo con el paciente; la teledermatología híbrida, que son imágenes del paciente que se transmiten primero en fotos y luego en la consulta virtual en tiempo real. Entonces, con eso quiero explicarme que le pedimos al paciente que nos mande fotografías normales y corrientes, no tienen que ser fotografías profesionales, de las lesiones más importantes, y posteriormente nosotros lo citamos por cualquiera de las plataformas que hay para hoy en día para ver un paciente y hablar con él. Entonces se hace más fácilmente. Existe también la teledermatología con teléfonos móviles, que personalmente no la uso mucho porque la visión de las lesiones en esos teléfonos móviles no es siempre la mejor por el tamaño. Entonces toca pasarlo muchas veces a la computadora grande para poder mirar por intermedio. Y existe también la teledermatoscopia, en donde el paciente podría transmitir un examen de dermatoscopia o mandar por fotografía la teledermatología con su patología o con su citología. Este es un caso, por ejemplo, de teledermatología desde antes, mucho antes de la pandemia. Esta es una niñita de Oslo, Noruega,
que hija de padres colombianos, que nos consultó por todas estas lesiones pruriginosas, con todas estas escoriaciones por el rascado, y se le hizo el diagnóstico de una prurigo nodular secundario a una dermatitis atópica. Se le ordenaron todas las pruebas de laboratorio que se necesitaban. Ellos lograron hacerla allá en Noruega y transmitirla a nosotros, y le empezamos la medicación. Los dos problemas que tuvimos fueron, uno, los horarios, porque son como 6 o 7 horas de distancia horaria, y a veces la consecución de los medicamentos con los nombres similares. Entonces, también hemos utilizado la teledermatología en enseñanza, como podría ser un ejemplo que estamos haciendo. Se ha utilizado también para hacer participar a profesores expertos que estén lejos de la discusión de casos. Cuando hay casos difíciles, por ejemplo, lo hicimos un tiempo en el Hospital Militar con la Universidad de Miami, en donde nos mandaban casos difíciles y los profesores expertos aquí en Colombia ayudaban, o al revés, nosotros también los mandábamos para allá. Y ha sido muy usado en ciertos países. Chile tal vez es un país pionero en esto, para disminuir sobre todo el tiempo de consulta para los proveedores. Entonces ellos lograron bajar tiempos de consulta de 3 meses a 2 semanas en forma útil y bien hecha. Se necesita muy buena colaboración, eso sí, de los pacientes informando, y una buena calidad de las fotografías o de las pantallas de un computador personal. Pero hay que decir, y esto es un dato importante, que los teléfonos modernos hacen unas excelentes fotografías que no necesitan más cosas. Se pueden hacer modelos de negocios, porque nosotros podemos hacer que el reembolso estándar de los honorarios se hagan por los servicios de lo seguro, los contratos de servicios capitados, los pagos de honorarios en pacientes privados, haciendo transferencia de los honorarios hoy en día con todas las facilidades tecnológicas que hay. Se mantiene la relación médico-paciente, porque a pesar de que no nos estamos tocando ni oliendo, nos estamos viendo por una pantalla, y en lo único en que se impone la presenciabilidad totalmente es en la toma de pruebas de laboratorio como biopsias o en las cirugías. Y es imposible usarla para enfermedad tumoral. Por ejemplo, en este caso, este paciente se le hizo un diagnóstico de un queratoacantoma y este paciente se hizo un diagnóstico de una queratosis solar. En este caso se mandó a biopsia y la biopsia sí hizo un diagnóstico de queratoacantoma, pero confirmó que ya estaba siendo un carcinoma escamocelular in situ, y el paciente pues lo sometimos a una cirugía por parte del cirujano oncólogo. Y en este caso, la biopsia nos dio un diagnóstico de un carcinoma vasocelular superficial y se envió para la cirugía. Entonces, fíjese que en los casos de enfermedad tumoral y en algunos pequeños casos de enfermedad inflamatoria, sí se necesita la presencialidad para hacer las biopsias o ciertos exámenes de laboratorio. Les decía que es muy importante una buena pantalla de computador o una buena pantalla de celular, y como les decía, un dermatólogo que tenga tiempo para revisar las lesiones y un paciente que mande unas fotos perfectas. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente que nos envió esas fotos con una coloración, digamos, morada o una coloración púrpura, y en la foto le sugerimos que se hiciera la prueba del COVID, y efectivamente era una lesión de la mano como primeros síntomas de un COVID. Y bueno, mire, tiene la gran ventaja de que podemos estar tranquilos en nuestro uniforme para dictar la conferencia, porque como ustedes ya no me ven sino de la cintura para arriba, de ahí para abajo podemos estar de cualquier forma. Entonces, mire que tiene ciertas ventajas que vale la pena tener en cuenta. Vamos a empezar los casos que hemos visto y que hemos manejado por teledermatología. Este es un primer caso de una mujer de 34 años, natural y procedente de Bucaramanga, enviada vía virtual por una hematóloga de la Fundación Santa Fe para estudio y revisión de lesiones cutáneas acompañadas de eosinofilia. Fue vista por el dermatólogo de la ciudad de Bucaramanga por unas lesiones papuloedematosas urticariformes pruriginosas.
Este doctor pide pruebas de laboratorio y encuentra una eosinofilia absoluta de 3.270 y decide por esa razón enviarla al hematólogo. Antecedentes de atopía personal y familiar, antecedentes de implantes mamarios con silicona hace 5 años, planificación con DIU, un embarazo gemelar in vitro por 2 abortos previos y pérdida de la implantación en 2 ocasiones más. Y traía además de esas pruebas de laboratorio que le pidió su dermatólogo, así como también la hematóloga, pruebas de una IgE en 5.000, cuando el valor normal para nosotros es hasta 200. Traía pruebas de tejido conectivo que eran todas absolutamente negativas y seguramente las pidieron para descartar una enfermedad de tipo lupus o algo así, y por los abortos previos espontáneos. Se decide y se diagnostica como un síndrome hipereosinofílico atópico, pero los leucocitos, mientras estamos observándola, empiezan a subir hasta 16.000, con 5.500 eosinófilos en un promedio de 6 cuadros hemáticos, por lo cual decidimos pedirle de nuevo a la colega que le hiciera el mielograma. Esta paciente se le hace una médula ósea que muestra eosinofilia muy importante, y le hicieron 2 estudios para síndrome hipereosinofílico neoplásico por medio de los genes FIRP1 y el gen relacionado con el crecimiento plaquetario, que fueron negativos. Y se le hicieron pruebas también para leucemias de células B y BCR-ABL, que fueron negativos. Entonces continuamos con el diagnóstico de un síndrome hipereosinofílico secundario. Estas eran las lesiones, miren ustedes, las lesiones edematosas aquí, que cualquier persona en forma desapercibida les hace, como lo hicieron, un diagnóstico de urticaria, y no les piden las pruebas, sino que les dan tratamiento. Aquí está con su dermografismo, con sus pápulas edematosas muy claras de una urticaria, pero esta era una urticaria eosinofílica, como pueden ver. Entonces pensamos en iniciar terapia con algún inhibidor de la JAK, un ruloxitinib o un imatinib mesilato, pero decidí primero suspender cualquier cosa que en un atópico pudiera producir una respuesta hiperinmune. Entonces hicimos retirar las prótesis mamarias. Les cuento que no fue difícil convencer a la niña de que lo hiciera, porque ella se sentía muy mal y estaba muy preocupada que teniendo 2 bebés tuviera una leucemia. Y retiramos el DIU, y a la semana o semana y media empieza el descenso de los eosinófilos hasta la prueba que hicimos ayer de 750 eosinófilos en forma absoluta, que para un atópico es normal. Los leucocitos bajaron a lo normal y la inmunoglobulina E bajó a 300, que también es una inmunoglobulina esperable en un paciente hiperreactor como es un paciente atópico. Entonces, al final de cuentas, terminamos viendo un síndrome hipereosinofílico severo secundario a una dermatitis atópica crónica, antigua, porque ella tenía historia de asma, tenía historia de rinitis y sus papás también tenían historia de eczema. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Que se pusieron cuerpos extraños que hicieron a la paciente más hiperinmune todavía, por eso tuvo una eosinofilia tan importante y una inmunoglobulina E tan alta. La eosinofilia tan severa, el síndrome hipereosinofílico con la hiper-IgE de los pacientes atópicos significa una autorreactividad muy grande, y siempre hay que buscarle una causa. En este caso, hasta hoy, pensamos que la causa eran las prótesis mamarias y el dispositivo intrauterino. Miren ustedes, esta querida colega, por culpa del tapaboca de hacer y por el trabajo, mire cómo hizo bolsas y ojeras en su carita tan bonita. Pero miremos el caso número 2. El caso número 2 es un paciente masculino de 75 años, natural y procedente de Santa Marta, enviado por los dermatólogos locales por medio de teledermatología, de telemedicina, por un cuadro de prurito intenso. Recibe antihistamínicos porque todavía existe la idea en la gente que los antihistamínicos mejoran el prurito, y esos no son antipruriginosos. Había recibido talidomida, corticoides tópicos, sin lograr mejoría. Antecedentes de bypass gástrico, de hipertensión arterial, de hipotiroidismo, arritmia cardíaca,
herniorrafia umbilical y una cirugía del maléolo, pues que este señor cuando era más joven era futbolista en el Unión Magdalena de Santa Marta. Entonces le habían hecho esta cirugía. Cuando lo vimos, los datos que informaba la esposa era un peso de 113 kilos con una estatura de 1.86 y con una tensión arterial de 140/80 sentado. Este paciente había sido sometido a un bypass gástrico, como dijimos al principio, pero había vuelto a subir de peso. Y miren lo que tomaba: glucofaje, esomeprazol, carduran, gabapentin, eutidor, rismorol. Miren, ustedes están viendo los 14 medicamentos que este amigo estaba tomando. Entonces, los colegas de Santa Marta le habían tomado una biopsia de piel que mandaron y el diagnóstico era un líquen simple crónico, que es lo que se suele ver en la histopatología por culpa del rascado. Estas eran las lesiones. Mire, este paciente, la foto está muy roja por la luz, pero miren ustedes la queratosis pilar en Santa Marta con áreas de piel sana, que uno dice, este amigo tiene un linfoma, pero como ya tenía la biopsia, nos quedamos tranquilos. Aquí está los signos de rascado en el brazo y este rascado prácticamente biopsiante que se hacía de la severidad que tenía en el prurito. Entonces hicimos un diagnóstico de prurito medicamentoso. Hablamos con el internista que lo estaba viendo allá en Santa Marta y que resultó ser compañero mío en la residencia de medicina interna, y retiramos algunos de los medicamentos que se podían retirar en ese momento. Se retiró glucofaje, no había una indicación, no le encontramos por ningún lado una indicación. Se le quitó el esomeprazol, las vitaminas, bajamos la dosis de Xarelto y del gabapentin de 400 a 100 miligramos. Dejamos la talidomida y le pusimos ondansetron, un derivado, ustedes lo conocen en el tratamiento del vómito, pero como actúa sobre la 5-hidroxitriptamina, pues esa es una manera de actuar sobre el prurito, y le dimos una dosis de ondansetron de 8 miligramos 2 veces al día con mejoría total del prurito. Entonces era un caso de un prurito medicamentoso muy bien estudiado por parte de los colegas de Santa Marta y requete estudiado por parte nuestra aquí en Bogotá para tratar de descartar que no tuviera otra enfermedad diferente. Se le mantiene el control permanente de laboratorios y ya empezamos un programa de bajar de peso para tratar de evitar que él tenga que tomar tanto medicamento. Entonces, este es otro caso que pudimos resolver por medio de la teledermatología. Estos niñitos, que son mis nietos, han pasado también la pandemia con sus juguetes y metidos en su casa, solo hasta ahora están volviendo al colegio a hacer sus trabajos normales. Pero miramos qué hemos visto, miremos qué más hemos visto durante este tiempo por medio de la teledermatología. Por ejemplo, ver esto: una pareja que hace sus vacaciones en Sapsurro y tienen que estar manteniéndose permanentemente el tapaboca y tapaditos para que no tengan problema de contaminación. Bueno, y miremos. Este paciente nos consulta por esta placa, por estas placas rojas, muy edematosas, y este otro con las mismas placas acompañadas de vesículas, con intenso prurito. Entonces tiene dos signos importantes de un eczema, de una dermatitis, en este caso una dermatitis de contacto, por la cantidad de jabones y de geles y toda esa histeria que hubo al principio con el lavado del mercado y el lavado de los zapatos y el lavado de las manos permanente. Entonces, estos son dos casos en los que dimos ciertas soluciones, ciertas indicaciones para el lavado de manos y el manejo por medio de la telemedicina. Todas estas son fotos tomadas por los mismos pacientes. Miren la cantidad de herpes que hemos visto, y estos son en fotografía de diferente naturaleza. Es difícil saber si esto es un herpes simple o es un herpes zóster. Parece ser un herpes simple. Este sí es un herpes zóster, todos ustedes lo están viendo. Ya, miren las fotos que tomaron los pacientes. Por eso se ven aquí en el fondo cosas que en un congreso con fotografías tomadas por dermatólogos no se valdría. O esta lesión tan importante, miren ustedes la vesícula que tiene aquí, las costras tan marcadas de un cuadro
definitivamente de herpes zóster. Miren, aquí hay una zona que está iniciando en una paciente muy joven. Y esta paciente, esta misma paciente que tuvo complicaciones de herpes zóster en su boca. Mire, aquí está la lesión vesicular, aquí hay otra lesión vesicular, aquí hay más lesiones vesiculares, que como ven, no es lo común que vemos, y estas son fotos vistas y tomadas por el propio paciente en forma perfecta. El tapaboca, ese ha sido otro de las problemas y las complicaciones que hemos visto. Entonces hemos visto esta dermatitis perioral con esas placas descamativas, papulares, con un poquito de prurito, o este señor que es un médico que tiene que mantener el tapaboca permanentemente y hace esta dermatitis por el contacto con el tapaboca, sobre todo por el calor que produce el tapaboca. Entonces hacen esta dermatitis tipo dermatitis seborreica, en donde va a haber una gran actividad de los pacientes de la piel, como el de Modex folicular. Estos pacientes se diagnostican y se tratan fácilmente tópicamente, pero miren el tipo de fotos con el fondo que el colega escogió para tomarse su fotografía. Urticarias, todas las que ustedes quieran. Miren esta forma de urticaria gigante que fue muy, muy difícil de controlar, tuvimos que recurrir a la ciclosporina y logramos una respuesta. Mire esta urticaria tan grande, también lesiones gigantes, y esta paciente que hizo una urticaria tan importante después de la vacuna con Pfizer para el COVID. Miren ustedes el fondo, ¿no? Esta señora puso aquí todos sus cables y todas las cosas que utilizaba para trabajar. Esta niñita se tomó la foto con la pijama y esta otra se quitó parte de la ropa para poder mostrarnos las lesiones. Son urticarias corrientes que siempre fueron difíciles de tratar, por eso les cuento que esta paciente tuvimos que recurrir a la ciclosporina, pero que por fortuna ya han salido adelante. Este fue el primer caso que vimos por teledermatología. Esta es una niñita que vive en Guayaquil, Ecuador, y nos envía estas fotos. Miren ustedes, vamos a ver el común denominador. Aquí hay una gran edema, un gran eritema, y miren ustedes estas pequeñas lesiones papulopustulosas. Aquí papulopustuloso, entonces uno dice, tiene un acné inflamatorio, pero mire, está en la espalda. Está en la espalda de la niñita que se tomó la foto ahí en el baño con todas las cremas que usa. Y esta niña lo que tuvo fue, en final de cuentas, un impétigo ampolloso que no pudimos saber bien por qué hizo esta niña, porque estas lesiones del impétigo son más comunes en muchachos más jóvenes, en niños más jóvenes, y tocó manejarla a larga distancia porque ella vive en Guayaquil y no quería consultar a los médicos de allá, que son muy buenos y con quienes tenemos mucha cercanía también. Tocó manejarla con antibiótico sistémico y con controles permanentes, logrando mejoría total de su enfermedad. Y todo el tiempo hicimos esto por teledermatología. Lesiones en boca. Hemos visto muchos. Por ejemplo, esta lesión, esta queilitis tan importante en un paciente atópico que fue tratado con isotretinoína para el acné y hizo esa queilitis tan severa que además fue facticia porque él se jalaba los pellejos que salían de la mucosa de la boca porque eso le producía mucha angustia y mucha ansiedad. Este es un joven estudiante de medicina que logramos ya controlar. Y miren esta niña que también se toma sus fotos con esas lesiones costrosas, casi que psoriasiformes, pero fíjese el fondo eritematoso que tenía esta placa y que logramos manejar también con tratamiento local y sistémico. Y esta queilitis seca, fíjense las escamas que tenía estos labios y que nos obligaron a hacer una serie de cosas. En las escamas me refiero, nos obligaron a hacer una cantidad de cosas para hidratar la piel. Todas las fotos son tomadas por los mismos pacientes. El doctor Chalela no tomó ni una de estas fotos, pero es para que vieran lo que hemos visto. Miren este caso, esta es una señora que nos mandan esta fotografía desde Ecuador por telemedicina, recién que estábamos empezando la pandemia. Miren, ustedes ven aquí los vasos sanguíneos, ven ustedes la atrofia tan importante y la necrosis distal tan severa que ya está empezando a hacer un eritema aquí en este sitio. Y luego le pedimos que nos mandaran más fotos y encontramos que había estas placas necróticas. Miren ustedes el fondo también, no le quitaron todas las cobijas a la señora,
aquí está esa necrosis tan importante. Estábamos empezando a ver pacientes con COVID y sugerimos la posibilidad de que se tratara de un COVID precisamente por la tormenta citoquínica y la cantidad de trombos de vasos pequeños y de vasos medianos que ya estaban siendo publicados especialmente por los españoles. Ya aquí ustedes ven a esta señora en la unidad de cuidados intensivos y aquí está el médico tratándola, pero la señora llegó a ese sitio por recomendación nuestra desde aquí, cuando la señora vive en Quito. Esta es una foto mandada por este doctor que están ustedes viendo aquí de gafitas, que es el doctor Carlos Alberto Martínez Fiallos, cuando estuvo en Colombia y rotando con nosotros por la Fundación Santa Fe. Y este es el caso, este caso es cumbre. Esta es una paciente que vive en Fort Lauderdale, en los Estados Unidos, y me envía esta foto con esta lesión de borde eritematoso infiltrado con ese agujero central y que ya había consultado a varios médicos allá en Miami y en los Estados Unidos que la tenían con antibióticos a todas las dosis que ustedes se imaginan. Entonces me manda esta foto desde Estados Unidos. Las fotos no tienen buena calidad, pero fueron tomados por ella. Y le digo que por qué no se hace presión sobre la lesión. Mire, aquí está ella empezando a hacer presión a pesar del dolor que le daba la presión. Y después de hacerle presión, este fue el resultado. Yo me puse a preguntarle y la paciente había estado en Belice pasando unos días de vacaciones y seguramente allá la picaron las moscas y le produjeron esa miasis porque de ese huequito le salió este nuche. Y ella después de sacárselo ella misma me mandó la foto y me dijo, ¿y ahora qué hago de tratamiento? Y dije, no, usted ya se trató. Me dijo, pero aquí en Estados Unidos los médicos me han dado muchos antibióticos. Sí, es posible que no están familiarizados con las enfermedades tropicales como lo estamos nosotros. Entonces, todo esto es para mostrarles que se puede hacer la consulta por teledermatología. Miren ustedes que la calidad de las fotos de los pacientes, porque se la toman así nomás con el teléfono celular, es bastante buena. Y eso da tiempo a que veamos a los pacientes en tiempo real muy rápido, porque los pacientes se sorprenden que antes para lograr una cita eran 2, 3 semanas y hoy en día de un día para otro lo puede uno contestar porque lo puede hacer a cualquier hora y en cualquier facha. Entonces, creo que es un futuro interesante y creo que es parte de la modernidad actual. Me encontré esta foto que me pareció, esta frase que me pareció simpática de Germaine Greer, que dice que una biblioteca es un lugar donde usted puede perder la inocencia sin perder la virginidad. Eso era lo que quería contarles un poco de la teledermatología. Hay muchas cosas más, pero obviamente el tiempo no nos da. Entonces, dejamos esa puertica abierta para que de aquí en adelante busquemos esta manera de la nueva modernidad. No voy a decir que la presencialidad sigue siendo muy buena, pero esta forma es buena porque lo único que cambia con los pacientes es que no nos tocamos o que no nos olemos, pero de resto podemos estar juntos y hablar todo el tiempo que queramos.